Bendiciones a cada uno de ustedes. Os les invito a que puedan adorar al Señor con libertad y puedan decirlo con nosotros. Y desde sus casas poder hacerlos con las palmas así. Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Gracias, Señor. Te adoramos hoy. Que todo lo que soy alabe al Señor.
con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor, todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es su corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor por mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Señor, te adoramos hoy, Señor. Jesús, tú eres signo. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré.
Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Tú eres santo, Señor, poderoso. Dígalo con nosotros. Eterno, mas conmigo estás. Perfecto, mas gracia me das. Favor, tú siempre me das. No lo merezco, pero hoy recibo tu gracia, Señor. La anhelo, la recibo. Me sorprende, oh Dios, es tu gracia. No hay palabras, maravillado soy, maravillado soy. Eterno, pues conmigo estás. Perfecto, pues gracia me favor, tú siempre me das. No lo merezco, pero hoy recibo tu gracia, Señor. La anhelo, recibo, me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras, tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo, me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras. Maravillado soy, maravillado soy, oh, maravillado soy, maravillado soy, oh, vida hoy soplas en mí, sin ti no soy nada. Tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada. Vida hoy soplas en mí, sin ti no soy nada. Sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. En este día, yo te invito a que tú puedas abrir tu corazón, que puedas adorar con nosotros con libertad, que puedas agradecerlo y poder decir, sin tu amor no somos nada. Tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo. Me sorprendes, oh Dios, es tu gracia, no hay palabras, tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo, me sorprendes, oh Dios, es tu gracia,
estás en mí, sin ti no soy nada. Sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada. 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 Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por estar el día de hoy, domingo 14 de junio, a través de estas plataformas de internet para tener el culto de hoy. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? Sé que será una palabra que será de mucha bendición y edificación a nuestras vidas. Sean todos bienvenidos, amados hermanos del Ministerio Cairo, así como amigos que comparten con nosotros este mensaje. Yo quiero hablarle acerca de un pasaje bastante conocido, pero quiero en este momento, este tiempo de pandemia, hablar sobre el libro de Daniel, el capítulo número 3, que habla acerca de el horno de fuego ardiendo. Dios les bendiga, amados, ¿cómo están? Sé que bendecidos. Iniciemos con la introducción. Hoy por hoy, la sociedad tiene bastantes mecanismos que tienden a tratar que nosotros los creyentes seamos permisivos y relajados y que aceptemos aquellas cosas que el mundo llama y ve como diversidad, como algo de preferencia, como algo que es bueno, que es común, según ellos, y que nosotros tenemos que aceptar, pero que muchas veces se opone a lo que Dios ha establecido en su palabra, se opone a lo que Dios tiene como su voluntad y que nada beneficia nuestra relación, nuestra comunión con Dios, más bien todo lo contrario, nos aparta de Dios. El mundo es así. Quiere que dejemos lo de Dios y vayamos en pos de Él. Por eso, nosotros como creyentes no tenemos por qué aceptar lo que el mundo nos ofrece, ni poner en duda nuestras creencias de en quién hemos creído, ni nuestros principios, ni nuestros valores que dan vida a nuestra vida, no deben ser expuestos en una balanza y que tengamos nosotros que escoger. No, hermanos. No, como creyentes tenemos que estar bien claros. No importa la situación en que nosotros nos encontremos, cada vez que estemos pasando por una crisis, por una prueba como por la cual estamos pasando hoy día, no podemos poner en duda nuestra integridad con Dios. No podemos poner en duda nuestra fidelidad con Dios. No podemos poner en duda nuestra lealtad a Dios. Yo he notado mucho en la vida pastoral y he visto cuántos creyentes no abandonan a Dios en medio de la prueba. Por no decir de aquellos que aún lo abandonan antes, en las escaramuzas iniciales de la prueba, de la crisis, de la dificultad, abandonan a Dios. Prefieren irse, prefieren retirarse, prefieren quedar mal con Dios que dejar todo aquello que les causa placer y agrado que el mundo le ofrece. Sí, amados. Vean, hermano, yo le digo que no importa la situación que tengamos que enfrentar, Dios jamás nos dejará solo. No importa lo que pueda venir, así dice la canción. Y tiene razón, Dios siempre estará con nosotros. Él no te abandona en medio de la prueba o en medio de la crisis. Dios es fiel. A ver cuánto lo pueden decir. Dios es fiel. Nuestra determinación de agradar a Dios y de hacer la voluntad de Dios
y no la nuestra, es lo que va a marcar la diferencia entre nosotros que adoramos y servimos a Dios de aquellos que no lo hacen. Él no te abandona en medio de la crisis y Él siempre está con nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y los demás. Sin esto, sin ese deseo de hacer la voluntad de Dios y hacerla, somos iguales a los demás, a la gente del mundo. A ver, hermanos, ¿qué diferencia hay entre un mundano, o sea, un incrédulo, que no cree en Dios y no hace lo que Dios ordena, y un cristiano que conoce a Dios, pero que es rebelde y desobediente, e igual no hace lo que Dios ha establecido en su palabra? Pues nada, amados hermanos, pues están haciendo lo mismo, desobedecer a Dios. Dios quiere que seamos valientes, que perseveremos, que nos mantengamos firmes y constantes y que no claudiquemos en medio de la batalla. Que hagamos lo que Él está esperando que nosotros hagamos. Que no miremos las circunstancias, aunque éstas parezcan poco alentadoras. Dios nunca falla. Dios nunca nos deja solos. Entonces debiéramos alegrarnos y celebrar, como dije la semana pasada, que Él está contigo en medio de tu lucha, yendo adelante de nosotros, aún en medio de tu problema, aunque las circunstancias estén diciendo otra cosa. Nunca deje de confiar en Él. Él siempre está allí. Amén. La historia de hoy trata de 3 jóvenes hebreos que tenían muy claro en quién habían creído. Ellos entendían que su vida no dependía del entorno ni de las circunstancias. No dependían de su puesto de trabajo. No dependía de la economía. Ellos sabían de quién dependían. ¿Lo tienes tú bien claro? ¿De quién dependes tú hoy en medio de esta crisis? Cuando estás en la lucha, cuando estás en problemas, ¿sabes de quién dependes tú? ¿Quién es tu sostén? Yo quiero hoy contarle esta historia que se encuentra en el libro 3, en el capítulo 3 del libro de Daniel, de cual vamos a sacar algunas verdades bíblicas que van a ser de mucha edificación, como dije al principio. Si nosotros vemos el capítulo 2, que es el contexto anterior, Daniel le había dicho a Nabucodonosor, al interpretar su sueño, que él era la cabeza de oro de la estatua del sueño que él había tenido. Que tras su imperio, su reino, se iban a suceder otros imperios. Uno de plata, que correspondería al pecho de la estatua. Uno de bronce, que correspondía al abdomen y a los muslos de la estatua. Y otro de hierro mezclado con barro, que correspondía a las piernas y a los pies. Aparentemente Nabucodonosor esto lo hinchó, lo mareó, como decimos en buen panameño, de que él representaba la cabeza de oro de esta gran estatua. Se enorgulleció y él decidió unificar la religión de su imperio. Para ello requirió que todo súbdito suyo le honrara y le adorara a través de la estatua de oro que lo representaba a él. Esta estatua medía alrededor de 30 metros de altura, como 60 codos, y unos 3 metros de ancho, unos 6 codos de ancho. En la cultura babilónica, ellos adoraban otros dioses y tenían estatuas. Pero Nabucodonosor esperaba que la adoración de esta estatua gigantesca uniera a toda la nación y solidificara su poder en una sola religión, la adoración a su propia imagen, su propia estatua.
Como dije hace un momento, la estatua era de oro, inspirada en este sueño anterior del capítulo número 2. Y creemos que ahí hay un nexo de conexión. El hecho de que, pues, si se le reveló que la estatua de la cabeza de oro de la estatua representaba a su reino, pues él quiso hacer toda una estatua de oro que lo representara a él y para determinar que su imperio iba a ser duradero. Nabucodonosor quería que su reino durara para siempre, por eso fue que hizo la estatua de oro. Que él quería demostrar que no temía ni obedecía al Dios que le había enviado el sueño. Dios le había dicho a él que tras su reino vendría en otro reino, pero con esta estatua él quiso determinar que no, que su reino iba a ser duradero más de lo que Dios había establecido. Pero veamos y leamos los versículos 1 al 7 de este capítulo 3 del libro de Daniel. Dice la Biblia en el versículo número 1: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis. Miren, amados, y hago énfasis en eso: os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, analicemos estos 7 primeros versículos para ir rápido. Existe un debate considerable en cuanto a cuándo sucedió en realidad esto. Algunos teólogos, algunos expertos en la Biblia, conocedores a profundidad de la palabra de Dios, sugieren que esto ocurrió inmediatamente el capítulo 2. O sea, recuerden el sueño, ¿verdad?, de la estatua, y luego entonces de una vez ocurrió. Sin embargo, hay otros que estipulan que probablemente este evento ocurrió aproximadamente unos 20 años después. Como dije hace un momento, hay una conexión entre el capítulo 2, que habla de la estatua y los 4 reinos, con este capítulo 3, que habla de la estatua que Nabucodonosor erigió de sí mismo para adoración a él. Se cree, ¿verdad?, o los estudiosos han establecido que por allá por el 598 a.C., Nabucodonosor había tomado la ciudad de Jerusalén por segunda vez y se había llevado a muchos jóvenes cautivos judíos, además de los vasos y utensilios del templo, y que por el 587, aproximadamente unos 5 años después, entró nuevamente por tercera vez a Jerusalén y la destruyó y quemó el templo. Quizás estas acciones hicieron creer a Nabucodonosor que su Dios era más poderoso que el Dios de Israel y que él podía establecer una religión única en todo su reino para la adoración suya.
Sin embargo, al hacer el análisis del contexto de este capítulo 3, nos parece extraño y muy contradictorio que ese Nabucodonosor, quien en el capítulo 2 al final reconoce al Dios de Daniel como el Dios de dioses, el Señor de reyes, ¿verdad? Ahí en capítulo 2, verso 47, ahora esté deidificando, tratando de hacerse Dios él mismo a través de una estatua de oro. Ahora, tal vez la justificación, como dije hace un momento, y la quiero hacer el énfasis para que no pierdan el hilo, es que tal vez él, pensando en lo que Daniel interpretó en el sueño, quería desviar o tratar de tener control, querer hacer su voluntad y no la de Dios, tratando de que con esta estatua su reino fuera eterno y no fuera como el de los otros reinos que tenían término. Esto se asemeja mucho, amados hermanos, a lo que pasa hoy día, a líderes políticos de países y de naciones, hermanos, que una vez llegan allí, quieren perpetuarse. Nada más vean los países actuales como, con mucho respeto, Venezuela, Bolivia en el caso, en Rusia, en Nicaragua, donde pues sus gobernantes no quieren salir del poder y quieren perpetuarse hasta el fin. Una estatua de oro como esta parecía más bien un obelisco, más que una estatua con dimensiones realmente humanas. Este tamaño tan grande nos hace pensar que en realidad no era de oro macizo, sólido, sino que más bien era una estatua de madera cubierta de oro por el tamaño y la envergadura de esa estatua, aproximadamente un edificio de 10 pisos, imagínense ustedes, ¿verdad? Y porque este era el método que solían hacer en el tiempo antiguo, cuando construían las estructuras, las estatuas, ¿no? Se construían de madera y luego se forraban con láminas de oro. Vemos que en los versículos 2 y 3 mandan a reunir a todas las autoridades de las provincias del reino. Mandan a reunir a los sátrapas, a los gobernadores, a los jueces, a los magistrados, a los oidores, a los administradores. La palabra sátrapa viene del persa y significa protector del reino. Es una especie o una categoría específica de administrador o oficial público que sale en defensa del reino. Como ustedes pueden observar en estos versículos, estos dos, el 2 y el 3, se mandó a invitar a todas las autoridades de gobierno de todo nivel, grande y pequeño. Se les ordenó que viniesen al acto de inauguración y dedicación de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había construido. Esto me recuerda mucho a nuestros tiempos, a nuestros días. Las mismas tácticas, las mismas presiones que utilizan los políticos de nuestros tiempos para obligar a los empleados públicos a ir a los actos de inauguración de obra con proselitismo político, ¿verdad? Usted ve cantidad de gente, ¿verdad?, yendo a actos públicos de inauguración, ¿verdad?, obligados a ir ahí. Pero a estas autoridades de las provincias del reino de Babilonia se les ordenó que viniesen a la ceremonia, pero fue mucho más que una simple invitación y una simple orden, porque Nabucodonosor tenía en mente utilizar esta orden como una prueba de lealtad hacia su reino. Esta orden venía con una amenaza. El que no viene y el que no se postra y adora
sufrirá una grave consecuencia. Nabucodonosor se llena de orgullo, de vanagloria y sobre todo de soberbia y exige ser adorado. ¿Qué aprendo yo de aquí? Que en nuestra vida debemos estar muy atentos como creyentes a las promesas que hacen líderes y políticos de gobiernos y de las leyes que ellos implementan y que establecen en nuestros países. No debemos creer en todo lo que ellos establecen y tener mucho cuidado, porque si de algo estamos seguros, casi todo lo que hacen y establecen es por vanidad, por orgullo o por conveniencia. El asunto está que muchas veces, ¿cuántos creyentes no claudican yéndose tras las promesas de hombres, halagos de hombres, tras ideas y figuras de hombres? Y aquí hay una máxima bien importante. ¿De quién o detrás de quién nos dirigimos nosotros? ¿En pos de quién vamos nosotros? ¿A quién estamos siguiendo ciegamente? Porque esto es un indicador del camino por donde andamos. Si nos apegamos a las normas y a las tradiciones de los gobiernos y de los pueblos y de los hombres, más que a las normas y los preceptos que Dios establece en su palabra, pues estamos perdidos y estamos mal. Y aquí debemos aprender que aunque las autoridades nos amenacen de sancionarnos, de perder el trabajo, y aunque tengamos que establecer sacrificios, debemos permanecer firmes ante Dios. También vemos en el versículo 4 y 6 de esta primera porción de los primeros 7 capítulos que leímos, se dio una orden, y quiero hacer énfasis allí, ¿verdad? Que se estableció un dilema. El dilema era: o te postras o mueres quemado en un horno de fuego ardiente. Amén. Y este dilema es uno de los cuales, por lo cual muchos creyentes hoy día pasan cuando se ven enfrentados con jefes que quieren que hagan cosas indebidas, cosas que son ilegales, cosas que son inmorales y cosas que no son éticas, que rayan con lo que Dios establece en su palabra, ¿verdad? Y también la orden establecía, miren, amado, que esta adoración, esta postración y adoración a la estatua que representaba la imagen de Nabucodonosor, debía ser al oír la música, son de bocina, de flauta, tamboril, arpa y salterio. Algunos de estos instrumentos musicales son difíciles de definir con precisión actualmente, pero la idea era clara. Esta era una orquesta, y cuando la orquesta tocaba, había que salir a bailar a la pista. Y punto. Tú oías la música, el toque, ¿verdad? Te postrabas y adorabas a Nabucodonosor y punto. Porque si no lo hacía, como decimos en buen panameño, estabas listo para la foto. Esto era como viendo el payaso y soltando la carcajada. El mandato, como dije en su momento, estaba ligado a una amenaza. Y era considerada como una traición. Si usted no lo hacía, había sido desleal. No solamente a la orden legal de Nabucodonosor como rey, sino también a su adoración como Dios, como él quería hacerse. Y aquí aprendemos algo bien importante, amados hermanos, que no se puede navegar en dos aguas. No se puede ser frío y caliente a la vez. No se puede ser como las olas del mar que van y vienen. No se puede adorar a dos señores. Y esto aplica muy bien hoy a nuestros días. ¿Cuánta gente en medio de esta pandemia pierde su integridad? En nuestra vida cristiana debemos entender que no
con las modas del mundo. Los hábitos, las acciones, las actividades, las diversiones, el vestir, el placer que nos ofrece el mundo y a la que nos enfrentamos hoy día. El mundo te dice ser igual a mí, pero Dios te dice sé distinto, sé diferente, transfórmate, no seas igual, no seas común que la gente, sé único. ¿Cuántos dicen amén? Pero increíble lo que le estoy diciendo, pero es cierto. Porque yo pudiera decir a cuántos cristianos no le pica por hacer lo que el mundo hace. ¿Cuántos creyentes cuando escuchan música mundana los pies no les bailan solos? Cuando escuchan la flauta, las bocinas, el tamboril, el acordeón y cualquier otro instrumento moderno, se ponen a bailar. Y esta es una gran realidad. La pregunta sería, ¿a ritmo de qué música te estás moviendo tú hoy? Y sin entrar en un debate teológico y doctrinal sobre la música y sobre todo la música moderna. Cuando hablo de música me refiero en sentido figurado. La mayoría de la gente del mundo y sobre todo muchos creyentes se mueven al ritmo de la música del mundo. El versículo 7 de este bloque de versículos que leímos hace un momento habla lo que le estoy diciendo y le acabo de decir. Toda esta gente que fue a la inauguración y a la dedicación de esta estatua que Nabucodonosor había construido, hicieron lo que él les pidió. Dice el versículo 7, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron sobre la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Sucumbieron, accedieron al mandato del rey. Todos adoraron inmediatamente a Nabucodonosor como un dios. Bueno, tendría que decir que no todos, que esto no es cierto. Vamos a leer el versículo del 8 al 12 para que veamos que no todos adoraron a Nabucodonosor como rey. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de bocina, flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, es el versículo 12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Tremendo. 3 varones hebreos rechazan el mandato que el rey Nabucodonosor había establecido. Y ciertos caldeos acusan a estos varones hebreos de ignorar, de pasar por alto, de desobedecer la orden del rey. Miren, lo acusan de 2 cosas. De pasar por alto, ignorar y desobedecer la orden del rey, la ley que él estableció, y de no postrarse y adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había construido. Me llama poderosamente la atención lo que dice la Biblia aquí en estos versículos. No habla de unos varones caldeos que vinieron y acusaron maliciosamente a estos judíos. Es obvio que estos caldeos tenían una motivación política contra estos judíos. Seguramente que estaban celosos, envidiosos. Y miren cómo estos versículos hablan de caldeos y hablan de judíos. Seguro que estos caldeos no soportaban el hecho de que judíos habían sido elevados a la categoría de administrar los negocios del reino en algunas provincias
de este reino. Ellos, estos caldeos, estaban disgustados por la forma en que el rey había engrandecido con altos puestos a Daniel y a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Como dije hace un momento, la acusación era desobedecer la orden del rey y no postrarse a adorar la estatua de oro. Ahora, yo tengo que entender aquí que la acción de estos 3 judíos, si bien es cierto, no fue pública, tampoco fue oculta. No sé si me explico. Fue obvio que se dieron cuenta de que ellos no se postraban cuando los instrumentos de música sonaban. Ellos tenían la firme convicción de no postrarse ante imágenes como establecía la ley de Dios. Esto nos da un ejemplo inspirador para nosotros como creyentes hoy día, de no doblegarnos a aquellas cosas que quieren trastocar nuestra integridad, nuestros valores, nuestros principios, cuando se nos demande hacerlo ante una situación particular como esta. No sabemos en este punto si otros judíos tampoco acataron la orden de no adorar esta estatua. Aquí solo se nos dice que estos 3 no lo hicieron. Tampoco se nos dice en esta sección dónde estaba Daniel en este momento. Se cree, y muchos estudiosos de la Biblia, que él andaba por alguna otra provincia del reino haciendo su gestión. Acuérdense que era el segundo al mando dentro del reino. Pero lo que sí sabemos es que estos 3 judíos estuvieron dispuestos a soportar cualquiera que fuese la magnitud del escarnio que iban a recibir de parte de este rey. Ahora, pasemos a ver y a leer los versículos de 13 al 15. Dice la Biblia en el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, observen allí, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Observen algo bien importante. El rey estaba enojado, furioso, con mucha ira, con coraje, porque se le había desobedecido su mandato. Quizás podemos pensar que rara vez alguno había osado hacer eso en su reino. Quizás fuesen los primeros que se atrevieron a osar de esta manera. E inmediatamente ordenó atraer a estos muchachos. Miren, normalmente los reyes de esas épocas y de esa área, lo que ellos hacían era, una vez recibían la información de que alguien se había comportado de manera rebelde, lo mandaban a eliminar de una vez. Pero resulta extraño que en esta ocasión, Nabucodonosor manda a llamar a Sadrach, Mesach y Abednego para que se lo presenten delante de él e inmediatamente lo traen, dice la Biblia, a la presencia del rey. Él quiere oír aparentemente de primera mano, haciéndole una entrevista personal a estos 3 jóvenes, si es verdad o no lo que ha venido a sus oídos. No quiere rumores, no quiere comentarios.
Pero observen algo bien importante. Para estos tres jóvenes, igual que para muchos cristianos hoy día, una cosa es estar firme en Dios de boca y otra cosa es estar firme, estar delante de la autoridad de un rey como Nabucodonosor lo era y sostener con firmeza ante esa autoridad lo que tú has dicho que vas a hacer o que no vas a hacer. El rey Nabucodonosor, como tratando de darle una oportunidad, imagínense, les pregunta, ¿es verdad lo que ustedes dicen? ¿Es verdad que ustedes dicen abiertamente y me desafían que no van a obedecer mi ley, que no se van a postrar tras la estatua de oro? ¿Están ustedes dispuestos a soportar las consecuencias que conlleva este acto de desobediencia? Van a ser echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Miren que le estoy dando una oportunidad para que ustedes recapaciten. Nabucodonosor no estaba dispuesto a tolerar el desprestigio que conllevaba esta acción de estos tres jóvenes judíos. Era una ocasión muy importante, una fecha, como dije, ocasión muy importante en la cual se celebraba la inauguración y la dedicación de una estatua de su imagen como Dios. Y él, soberbio, con orgullo, le dice que Dios lo va a librar. No hay Dios. El Dios, el único, soy yo. No se expongan, van a morir. Como cuando el jefe le dice al empleado que es cristiano, si no lo hace te despido. ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a dar trabajo? Con esta acción Nabucodonosor pretendía claudicar la fe, la integridad de estos jóvenes judíos. Así mismo hace el enemigo hoy día. En la sociedad, en la comunidad, en el trabajo, en el lugar donde nosotros estamos, el enemigo te enfrenta y pretende que tú claudiques y tú eches por tierra tus valores, tus principios. Te amenaza, te intimida, te mete miedo, que estás solo, que nadie puede salvarte. Luego se burla de ti, insistiendo en que tú no sirves y nadie te puede ayudar, que nadie puede contra él, que él es más fuerte. Pero miren lo que estos jóvenes hacen en el versículo 16 y 18 que vamos a leer ante la amenaza iracunda y soberbia de este rey Nabucodonosor. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no te vamos a servir ni a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Tremendo, amados hermanos. Tremendo. Y gloria a Dios. ¿Cómo decirle a una autoridad, como dije hace un momento, y a un rey del imperio más grande de ese entonces, no voy a hacer lo que me estás pidiendo, cueste lo que me cueste? Se tiene que tener mucho valor y interés. ¿Cómo decirle a tu jefe, no lo voy a hacer, aunque me votes? ¿Cómo decirle a tu jefe, no es necesario que te responda, tú sabes que no lo voy a hacer? Cierto, ellos no tenían necesidad de defenderse, porque lo que ellos habían hecho era notorio. Ellos no lo habían hecho, como dije hace un momento, oculto. Y su responsabilidad ante el acto que habían hecho era clara. Ellos estaban determinados a no postrarse ante esa estatua de oro que representaba a un dios mundano, y valientemente y firmemente mantuvieron su decisión de no inclinarse. Con esto, los varones judíos mostraron un buen entendimiento y apreciación del gran poder de Dios.
Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. ¿Sabían que Dios era capaz de librarnos de esa amenaza de introducirlos en el horno de fuego ardiendo? Y que Dios era mucho más poderoso que Nabucodonosor. Pero también tenían plena conciencia o entendimiento de la sujeción que hay que tener a Dios, cualquiera que sea la situación. Porque miren cómo le dicen ellos, y si no, y si Dios no nos saca de esta prueba, con todo no te vamos a adorar ni nos vamos a postrar. Ellos sometieron su deseo, su voluntad propia, a los propósitos y la voluntad de Dios. Y son cosas que nosotros como creyentes debemos tener bien claro, porque a veces nos ponemos a quejar cuando las cosas no suceden como nosotros queremos que suceda. Y comenzamos ya entonces a murmurar, a criticar, a quejarnos de Dios y del mundo y de las cosas que nosotros, las cosas que suceden en nuestras vidas, no entendiendo que Dios tiene su propósito. Y a veces no entendemos lo que Dios, pero todo está encauzado en la mano de Dios. Miren cómo le dice: sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Para esto tenía que tener gran valentía y fe. Y ellos permanecieron firmes. No lo vamos a hacer. Y la pregunta sería: ¿te mantienes firme, cueste lo que cueste, cuando estás en medio de la crisis? Pasemos a los versículos 19 al 23. El versículo 19 dice: entonces Nabucodonosor, lleno de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Nabucodonosor estaba furioso al oír lo que no quería oír. Estaba rabioso en contra de 3 jóvenes judíos y ordenó, tan furioso estaba y enojado, que ordenó a calentar 7 veces más de lo común, de lo ordinario, este horno de fuego. Este horno de fuego no era un horno pequeño de estos que se utilizan para cocinar o para calentar en la casa. Este era un enorme horno seguro, industrial, que se utilizaba para hornear ladrillos y fundir metales. Y la temperatura era altísima ahí, y tan alta que nadie podía sobrevivir a su calor. Ahora imagínense calentándose 7 veces más de lo normal. La Biblia dice que Nabucodonosor envió a hombres fuertes, vigorosos de su ejército, para que, amarrando una vez a Sadrach, Mesach y Abednego, con sus ropas fuertes, los lanzaran dentro de este horno. Era tan caliente la temperatura que este horno expedía, que los hombres que levantaron a estos 3 jóvenes judíos murieron instantáneamente al hacerlo. Estas devoradoras llamas mataron a estos soldados, pero ¿qué cosas? Los soldados mueren al acercarse al fuego, al tirar a Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo. Pero estos 3 jóvenes estaban vivos al caer al horno. ¿Cómo era esto posible? ¿Qué era lo que estaba pasando? Algo raro estaba sucediendo con esto, que no era normal. Veamos lo que dice el versículo 24 y 25. Nos dice que entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que
a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos le respondieron: ¿es verdad, oh rey? Y él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Eran 3 varones los que fueron atados y echados en el horno de fuego ardiendo. Pero ahora resulta que hay 4. Y estaban libremente paseándose en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Estaban libres. Eso era tremendo, amados hermanos. Eso era tan asombroso de que cualquiera pudiera sobrevivir en un momento como esto, que Nabucodonosor se espantó. Estaba perplejo, atónito, extasiado por lo que veía. No daba crédito a lo que veía en sus ojos. Es más, el 4 varón que él veía, dice la Biblia que tenía apariencia de hijo de los dioses. Era obvio entonces que la 4ª persona no era humana, aunque no podemos estar seguros de quién era ese 4º personaje. Muchos teólogos, escritores bíblicos, piensan que era Jesucristo, llamado esta personificación doctrinalmente como una cristofanía. En medio de la prueba del horno, nosotros debemos afirmarnos en la fe, permanecer firmes sin claudicar y sintiéndonos en libertad de caminar en medio de ella, como estos 3 varones judíos, con la seguridad de que Jesús está con nosotros. Así es lo que Dios quiere, la forma en que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos a través de las pruebas, las dificultades y las crisis. Porque Dios actúa en nuestro favor. Pero noten algo bien importante: ni el fuego ni el calor los tocó. No se encontró ninguna quemadura en ellos, ni siquiera quedaron chamusqueados, ni sus cabellos, ni su piel, ni su ropa, ni siquiera olor a humo tenían. Solo la soga que los mantenía atados se quemó. Increíble, esto era un milagro de Dios, un milagro de preservación y de protección de Dios debido a la fidelidad y la perseverancia de estos varones judíos en medio de la prueba. Veamos ahora el versículo 26 y 28. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno. Estaba asombrado, anonadado, intrigado. Se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor a fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió el ángel, que libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y que entregaron su cuerpo antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Noten algo importante en estos versículos. Nabucodonosor se acerca a la puerta del horno ardiendo. Debo entender que probablemente no fue lo suficiente para quedar chamuscado y morir, sino lo suficiente como para ver más de cerca y aguantar el calor de este horno. Pero miren lo que dice, aquí lo importante de lo que dice él. Sadrac, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Él en este momento reconoce que Sadrac, Mesach y Abednego son siervos del Dios Altísimo y los invita a salir del horno. Salid y venid. Y dice la Biblia que estos 3 jóvenes judíos salieron
en medio del fuego. O sea que el fuego estaba todavía en su mayor ejecución y salen en medio de ello a través de un acto portentoso y milagroso de preservación de vida, como dije hace un momento. Observen otra cosa bien importante aquí. Estos versículos nos refieren que al ver esto, todas las autoridades y gobernantes que estaban reunidos allí se acercaron también para ver el milagro que Dios había hecho a favor de estos tres judíos. Sanos y salvos, sin ninguna lesión. La prueba de fuego, el castigo no tuvo poder alguno sobre estos tres varones judíos, porque ellos supieron someterse a la voluntad de Dios y permanecer firmes. Como dije hace un momento, ni tan siquiera olor a quemado tuvieron. Y como dije hace un momento también, es allí donde Nabucodonosor reconoce que son siervos del Dios Altísimo. Pero miren cómo lo dice, ¿verdad? Y miren cómo lo expresa. Bendito sea el Dios de ellos. O sea, todavía Nabucodonosor no reconoce a Jehová Dios como su Dios, sino como el Dios de ellos, el Dios de estos tres varones judíos. Y luego hace algunas aseveraciones que, si bien son ciertas, todas van en contra de su decisión. ¿Qué dice este versículo? El 28. El Dios de los hebreos, ¿verdad? Le dice, porque dice, el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, reconoce al Dios Altísimo como el Dios de los hebreos, que envió a su ángel, o sea, un salvador, que libró a su siervo, que tiene gran poder, que confiaron en él, un Dios digno de confiar, que no cumplieron el edicto del rey, o sea, de él mismo, que estos tres varones no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos, o sea, que estos varones fueron fieles, leales y sumisos a su Dios Jehová, y que habían decidido antes que servir y adorar a otro Dios, a su Dios, que el Dios hebreo demanda una lealtad exclusiva, un Dios diferente a todos los dioses e inclusive a él mismo, que se había deidificado como Dios a través de la estatua que había construido. Y en el versículo 29 y 30, para ir terminando, nos dice, por lo tanto, el 29, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Al ver esto, el rey Nabucodonosor establece un decreto, un edicto real de obligatorio cumplimiento para que cualquiera persona del reino que hablase mal y en contra del Dios de Israel fuese descuartizada y su casa convertida en un muladar. Ahora, con este edicto Nabucodonosor no estaba reconociendo a Jehová Dios como su Dios. Simplemente lo estaba poniendo como otro Dios, pero más poderoso que los otros dioses. Porque al decir, ¿verdad? Que era el Dios de los judíos, y al decir que iba a sancionar a todo aquel que hablara mal de ese Dios, que no había otro Dios como ese Dios, simplemente lo estaba colocando en la categoría y en la lista del Dios más poderoso con los otros dioses. Finalmente, en el versículo 30 también se nos dice que revoca el edicto anterior de condenar a Sadrach, Mesach y Abednego y lo coloca nuevamente en su posición, engrandeciendo, ¿verdad?, aún con más honor y gloria a estos tres jóvenes, porque dice que lo engrandeció. Esto quiere decir que lo puso con un grado superior de honor y gloria. Esta historia nos demuestra la preservación de parte de Dios
en medio de la crisis y en medio, ¿verdad?, de la prueba. Esto es un gran ejemplo para nosotros que hoy día estamos viviendo una situación como esta que estamos viviendo. ¿A cuántos creyentes el problema del coronavirus, la crisis que estamos viviendo en cuanto a cualquier aspecto de la vida social, financiera o cualquiera otra índole, lo ha hecho claudicar de sus principios, de sus valores, de su integridad? Al reflexionar sobre esta experiencia de Sadrac, Mesach y Abednego, debiéramos nosotros preguntarnos, ¿cuál fue el secreto de una fe tan sólida de estos jóvenes judíos que enfrentaron una prueba como esta? ¿Cómo es que ellos estuvieron dispuestos a sufrir las consecuencias de ser quemados vivos antes de adorar una imagen? Yo creo que es una pregunta que debiéramos hacernos nosotros hoy día, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra situación con Dios? ¿Cómo hemos cultivado, ¿verdad?, nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra voluntad de servir con lealtad y fidelidad lo que Dios ha establecido para nosotros? Piense en todas las formas que podrían haber racionalizado ellos, las excusas que pudieron haberse dado para postrarse delante de esta estatua. ¿Cuántos cristianos en la actualidad no se habrán prostrado detrás de estatuas de oro de estos tiempos, ¿verdad? Nadie me está viendo, nada más es un momentito, nada va a pasar si lo hago. Yo sigo creyendo en Dios, pero esto nada va a quitar. Puedo perder el trabajo, pierdo garantía, pierdo tantas cosas. Sin embargo, esto no es cuestión sino de ser obediente a Dios, de mantenernos firmes, de mantener principios, verdades y criterios y de servir a Dios con integridad. ¿De qué forma podemos ejercer la fe día a día, incluso en aquellas cosas pequeñas que pueden hacer que nuestra fe crezca y esté preparada para enfrentar mayores desafíos a través del tiempo, las crisis que vienen por delante? Y eso es lo que yo quiero decirle. Estos jóvenes habían sido probados anteriormente. Ese exilio babilónico que tuvieron, ¿verdad?, al inicio de su vida, todo lo que tuvieron que soportar a través de su preparación, de su educación y su crianza, a través de su cautiverio. Luego después, todo lo que tuvieron que soportar, siendo ellos creyentes en Dios, soportar, ¿verdad?, y guardar su integridad para ahora enfrentarse en esta situación tan grande y decisiva. Yo creo que nosotros como creyentes debemos poco a poco, con lo que Dios nos presenta en el diario vivir, ir haciendo crecer nuestra fe, afirmándonos, creyendo en Dios, para que cuando vengan esas pruebas grandes, nosotros podamos estar firmes y adelante, sin miedo, poniendo a Dios adelante, creyendo en Dios, perseverando para la gloria de Dios. Al final, cuando hemos peleado la buena batalla, Dios nos va a hacer engrandecer. Dios nos va a engrandecer. Dios nos va a dar lo que nosotros nos merecemos para su gloria y su honra. Esperemos que al final de todo esto, de esta lucha que estamos teniendo con lo del coronavirus, salgamos victoriosos, salgamos íntegros, salgamos intactos, sin olor a humo, sin olor a chamusqueado. ¿Cuántos creyentes llegarán chamusqueados? ¿Cuántos se quemarán, verdad, en medio de esta pandemia? Dios nos libre y Dios nos guarde. En el nombre de Jesús. Incline su rostro, cierre sus ojos allí y oremos, amado Señor. Padre Dios, en este momento, delante de tu presencia, quiero pedirte en este momento que tú tomes control de nuestras vidas. Que en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, de esta circunstancia, que para nosotros es dura, muchos están sufriendo, están pasando como si fuera un horno de fuego, han perdido su trabajo, sus finanzas han disminuido, algunos están pasando hambre, otros están con problemas en la casa,
problemas maritales, problemas familiares, problemas de toda índole, ¿verdad? Ellos puedan entender que tú estás en medio de todo esto. Guárdalos, dale fuerza, dale, oh Dios, fortaleza, guíalos, Padre Santo, que ellos en medio de todo esto puedan pasearse con libertad, entendiendo que en medio de este horno de fuego ardiendo, tú estás allí, tú nos estás dirigiendo. En medio de la cueva, tú estás de ellos. En medio del desierto, tú estás con nosotros allí. Oh Dios, danos fuerza, súplenos, haznos perseverar, preserva nuestra vida en medio de todo esto. Dios, te lo pido, te doy gloria, alabanza, ya estamos cerca saliendo de todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le guarde. Es un momento para que usted prepare los elementos de la Santa Cena. Vamos a darle unos minutitos allí. Mientras escucha la música, vamos a estar nosotros preparando los elementos para compartir y celebrar este santo sacramento que es de bendición para todos nosotros. Dios le bendiga. Bienvenidos a la Santa Cena del Señor. Para hoy, domingo 14 de junio de 2020. Queremos participar de los elementos que representan la sangre y el cuerpo de Cristo en este santo sacramento de la Santa Cena. Yo quisiera leerles la porción de la palabra de Dios que dice en 1 Corintios capítulo 11, el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros se partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a participar, vamos a orar primero, ¿verdad? Y luego vamos a participar de la Santa Cena. Dios, en este momento te doy gracias por permitirnos la oportunidad de participar en este acto solemne, donde vamos a tomar de estos elementos que representan tu sangre, el vino y tu cuerpo, ¿verdad? El pan. Queremos en este momento que tú perdones nuestros pecados, quite toda iniquidad de nosotros, que con libertad podamos, Señor, oh Dios, entrar en tu presencia, con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Señor, oh Dios, reconociendo que tú pagaste ya en la cruz del Calvario por ello, tú pagaste por nuestros pecados, tú sufriste, tú fuiste golpeado, lacerado, clavado en la cruz por un lugar que nos correspondía a nosotros, y solo por tu amor para darnos bendición y vida eterna. Bendícenos ahora, Señor, oh Dios, a todos los que estamos en casa, en nuestros hogares, toda la familia, a través de esta plataforma por internet, participar de este acto solemne. Bendícelo en gran manera. Si alguien está enfermo, restaura su salud, Señor, oh Dios, tanto espiritual, emocional, como su salud física, Padre Santo. Oh Dios, ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a repartir los elementos de la Santa Cena. Voy a pedirle aquí a mi asistente que esté con ellos. Usted allá en la casa puede estar haciéndolo. Mientras usted hace eso rápidamente, ¿verdad? Ya lo distribuye con sus familiares. Usted como cabeza del hogar, ¿verdad? Usted lo reparte allí. Nosotros acá vamos a esperar que nos traigan, ¿verdad? Vamos a mantenernos en plena comunión con nuestro Dios. Amén, hermanos. Y mientras tanto, pues, le estamos poniendo música allí y usted se mantenga en plena adoración.
ya me traen la bandeja. Gracias. Bendición. Tome la porción del pan. Dice la Biblia, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Toma el pan, mastíquelo y haga memoria de él. Gloria a Dios. Adórele a alguien. Gloria a Dios. Alábele. Gloria a Dios. Bendito seas. Reconocemos todo el sacrificio que tú hiciste, Señor, en la cruz. Pero aún mucho más que eso, Señor Dios. Estamos en expectativa de tu pronto regreso, Padre. Tu pronto retorno por tu iglesia. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a permanecer firmes, constantes, perseverantes, en medio de la lucha, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Y dice la Biblia que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tome de la copa. Gloria a Dios. Alábele ahí. Aleluya. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Adórele allí. Gracias te doy, Señor Dios. Gracias, Jesús. Alabado sea el Señor Dios. Bendito seas. Adoramos a Dios. Gracias, gracias, gracias. Te adoro, Señor Dios, por esa oportunidad que nos da a participar de tu presencia, la comunión íntima contigo. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Dios, tú eres justo, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Alabamos y glorificamos tu nombre. Reciba la bendición de parte de nuestro Dios, amados hermanos. Que pase un buen día y que en esta semana, amados hermanos, esté atento y conectado con la programación que tenemos para esta semana. El culto del martes en la noche y el culto del jueves en la noche. Además, esté pendiente, amados hermanos, que tenemos otras cosas. Tenemos un seminario el último sábado de este mes, creo que es el sábado 27. Tenemos un seminario importantísimo que le vamos a estar mandando ya. Ese sábado empieza a las 6, es de 6 a 9. No se lo pierda. Usted, como líder y como miembro de la iglesia, tiene que estar presente. El seminario va a ser a través de Zoom, ¿verdad? Y creemos que también lo vamos a pasar a través del canal de YouTube. También esté pendiente, amados hermanos, que hay otras reuniones importantes. Estamos en el proceso de el protocolo y el retorno al templo. No lo vamos a hacer sino hasta agosto, y si las condiciones son adecuadas, pero en ese proceso estamos adecuando todo lo que las autoridades requieren para tener los requisitos que ellos nos piden y así poder tener la autorización. Oren por nosotros. Les invitamos a que sigan diezmando y ofrendando, hermanos, para el sostenimiento de la iglesia y de las otras cosas que la iglesia necesita, y sobre todo en estos momentos de crisis, el apoyo con sus ofrendas especiales para las bolsas de comida que estamos dando a más de 22 familias que estamos ofreciendo de la iglesia, que por algunas circunstancias se vieron sus finanzas afectadas con esto de la pandemia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones a todos. Amén.